Y bueno, habíamos comentado pues eso, que el grupo de ejércitos norte tenía el sitio sobre Leningrado, el grupo de ejércitos centro, digamos que tuvo la ofensiva sobre Moscú, y después tenemos el grupo de ejércitos sur, que en verano del 42 inicia pues eso, la batalla de Stalingrado, que es conocida por ser la batalla más sangrienta. Exactamente qué pasa en Stalingrado, por qué era importante esa ciudad, que digamos qué relevancia tenía Stalingrado, que vemos que llevaba el nombre también del dictador, ¿no? Stalin, Stalingrado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se produce el cerco? O sea, porque aquí vemos que la situación es la contraria. Son los rusos o los soviéticos quienes cercan a los alemanes, ¿no? Por primera vez. Entonces, ¿cómo se desarrolla un poquito la batalla de Stalingrado? Pues a ver, Stalingrado era, no sé cómo definirlo. Era un objetivo, sí, era un objetivo, pero por el control del Volga y demás, y porque se lo fijaron así. No pensaban, los alemanes cuando avanzaron hacia Stalingrado no pensaban que se iba a producir allí un intenso combate, simplemente era un avance ante un ejército que ya creían derrotado, porque de hecho en la característica principal de estas batallas que se van a producir en este verano del 42 es que no se van a producir embolsamientos de tropas, porque los soviéticos ya no se quedan resistiendo como antiguamente, sino que se van replegando. Cuando ya se ven perdidos, se repliegan. ¿Qué es lo que interpretan los alemanes? Es decir, se repliegan porque ya no se pueden permitir el lujo de perder tropas como antes, porque ya están vencidos. No, era todo lo contrario. O sea, simplemente su ejército era más flexible, habían aprendido la lección y se replegaban y no se dejaban embolsar hasta que pues va a llegar de alguna forma como si fuese una goma elástica, ¿no? Que tú la vas tensando y ya llega un punto que luego ya toda la fuerza se vuelve contra ti, ¿no? Pues más o menos es lo que va a pasar en Stalingrado. Cuando una vez los alemanes, que de hecho no era el plan original, tomar Stalingrado y el Cáucaso al mismo tiempo, sino que primero iban a ir a un punto hacia Stalingrado para cubrirse todo el flanco y luego bajar hacia el sur, empieza la Operación Azul y a las pocas semanas ven que van tan sobrados que Hitler dice, que primero un objetivo y el otro al segundo, no, vamos a tomar los dos de forma simultánea, porque somos los mejores y porque lo podemos hacer. Entonces van a dividir a su grupo de ejércitos en dos, en el grupo A y el grupo B, y cada uno vaya por un punto. ¿Qué es lo que pasa? Que el avance de tanto el grupo A como el grupo B va a ser más lento de lo que hubiese sido si hubiesen ido juntos. Entonces, esto lo único que hace es que su ejército, pues como digo, vaya más lento. Una vez que se llega a Stalingrado, que si no recuerdo mal fue a finales de agosto del 42, pues sí, los alemanes, procedimiento habitual, bombardeamos, tal y cual, y nos metemos en la ciudad. Y a partir de ahí, pues los soviéticos ya desde una fecha muy temprana van a lanzar todo tipo de ataques por los flancos. Lo que pasa es que estos ataques los lanzan prácticamente pegados a la ciudad, donde está el ejército alemán fuerte y los puede rechazar sin ningún tipo de dificultad, porque son el ejército alemán Claro. y son los mejores, ¿no? Entonces no tienen ningún tipo de miedo a que les embolsen, porque ya lo han intentado los soviéticos y les ha salido mal. ¿Qué van a hacer los soviéticos? Va a llegar Zhukov y va a decir, aquí nada de lanzar ataques a la desesperada porque Stalin dice que hay que atacar y hay que atacar y hay que atacar. No, no, vamos a sentarnos, vamos a planificar bien un ataque y ya no sé si es a finales de septiembre o principios de octubre, ya se empieza a planificar lo que va a ser la operación Urano y se empieza y se empiezan a acumular reservas, o sea, se van a acumular tropas y se van a preparar para la operación. Ya no se va a atacar a la ciudad, que es donde están los alemanes, Ujú. sino que van a atacar a muchos kilómetros alejados de la ciudad, tanto digamos, por el oeste como por el este, o por el sur, según se quiera ver, donde ahí no están los alemanes y donde no pueden mandar tropas de una forma rápida. Van a atacar por los flancos, donde están sus aliados, donde los alemanes pues no esperan. Y entonces, pues esta operación sí va a tener éxito por eso, porque no es un ataque lanzado a la desesperada, es un ataque que se ha preparado, para lo cual se han acumulado muchas tropas y porque ya no se va a atacar directamente a los alemanes, sino que se van a atacar a ejércitos que no tienen el armamento antitanque para poder defenderse de los carros de combate, simplemente por eso. Ya no estamos hablando de ni que sean mejores ni peores, es que no tienen material antitanque para defenderse de los T-34, entonces no pueden hacer nada.
A partir de este punto en el que Stalingrado se queda rodeada y unos 300.000 soldados alemanes y también de otros aliados se quedan allí, sobre todo rumanos, pues va a empezar un auténtico... Infierno. una- sí, bueno, una odisea iba a decir, porque no se sabe qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Levantamos el cerco? O sea, perdón, el cerco no, o sea, quiero decir, Sí, retiramos a las tropas del cerco, claro. ordenamos una retirada, intentamos rescatarlos, este ataque soviético ha sido una cosa fortuita y no va a ir a más, o van a continuar. No se sabía lo que iba a pasar. Realmente lo que yo tengo entendido es que los soviéticos, o sea, acercaron Stalingrado muy rápido, o sea, rompieron los flancos muy rápido, porque ahí, como bien apuntabas, estaban tropas rumanas, húngaras, italianas también, que no tenían el armamento y tuvieron realmente poco tiempo de decisión. Sí, sí, no, no, fue cuestión de días. O sea, fue cuestión de días. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo tiempo para reaccionar. Los alemanes tenían 2 divisiones en reserva, creo que la 22 Panzer y otra rumana, pero no pudieron hacer nada porque no tenían carros de combate suficientes. Encima los que tenían los tenían estropeados y no hubo tiempo de reacción. Se quedan cercados y ya está. Lo que sí que se podía haber intentado es, nada más se quedan cercados, haber salido al contraataque, haber salido. Lo que pasa es que como Stalingrado prácticamente estaba tomada, estaba capturada por los alemanes, el salir, Hitler dijo, si salimos de Stalingrado, nunca más vamos a volver. Por lo cual hay que retener la ciudad como sea y romper el cerco y rehacer el frente, rehacer la posición y ya está. Superar esto. No se pudo hacer porque los soviéticos no solo atacaron en Stalingrado con la operación Urano. Posteriormente van a iniciar la operación Saturno, en la que ya no se van a lanzar únicamente esta pinza y ya está, sino van a atacar por todo el frente, desde Voronezh hasta la propia Stalingrado, por un frente, no sé, 400, 500 kilómetros de ancho en dirección a Rostov y al mar de Azov, en tromba, y por ahí entraron en tromba también, que eso es cuando Manstein en diciembre va a intentar Romper el cerco romper el cerco, pero se va a ver con que es es que tiene imposible. todo el frente roto, es que todo el frente norte de su posición está roto, y es que como sigan avanzando así, ya no solo va a perder a los 300.000 de Stalingrado, sino que va a perder a todo el grupo que está en el Cáucaso y a todas las tropas que están por allí intentando el rescate, o O sea, sea, estamos podría colapsar el grupo de ejércitos sur, todo, completamente. más de medio millón de soldados van a quedar aislados completamente y si esto pasa, nosotros no somos como los soviéticos que no podemos Claro, permitir perder 5 o 6 millones. Si eso pasa, los se acabó. soviéticos se meten por toda Ucrania. Claro. Bueno, teníamos que al principio sobre Stalingrado los soldados alemanes sí consiguen avanzar, sí consiguen cruzar el Volga, pero aunque, digamos, consiguen tomar la ciudad, no consiguen frenar la llegada de refuerzos desde el Volga. Era el plan soviético. Los soviéticos tenían como intención reforzarse. Evidentemente, si hubiesen querido, hubieran enviado más tropas, pero su idea era eso, mantener entretenidos a los alemanes y que tuviesen la sensación de que estaban a punto, de que estaban a punto, de que estaban a punto. Y sí, pues eso, mantuvieron los refuerzos mínimos para asegurarse eso y les salió bien. También, Sí, sí. también no sé si fue en esa época, un poco antes, se había dado la orden de ni un paso atrás, de que Sí, quedaba como prohibido replegarse más. No sé si coincidió ahí con el tema, con la batalla de Stalingrado o fue Fu- un- antes. Fue un pelín antes, fue un pelín antes. Pero es por lo que te digo, porque el ejército soviético no se dejó embolsar. No se dejó Claro, embolsar y se fue replegando. No como en la campaña anterior, que sí que fue aniquilado en el campo de batalla y tal. Entonces ya llega un punto como que Stalingrado ya se marca como hasta aquí, hasta aquí. claro. El Volga, fue el Volga realmente. Del Volga no pasan. Aquí vamos a hacer este bloqueo para poder hacer luego la operación de cerco. Tengo entendido que la operación de Manstein de intentar romper el cerco fue sobre noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre. El 10-12 de diciembre se inicia. De- El 10-12 de diciembre se inicia con unas 2 divisiones Panzer, la sexta y no recuerdo la otra, y va bastante bien, bastante bien. Lo que pasa que, Claro. claro, son 2 divisiones más alguna de infantería y tienen que abrir un pasillo eh,
son unos 50 kilómetros más o menos los que tienen que avanzar, un poco más, y tienen que abrir un pasillo que es muy estrecho, porque no pueden, o sea, tienen tan pocas tropas que sus No, tropas las necesitan en la cabeza para abrir línea, no pueden, digamos, digamos, reforzar los hacerlo muy flancos. amplio ni Claro, reforzar los flancos. Entonces ya llega un punto ya que se van metiendo, se van metiendo, se van que metiendo no hay más. Claro, en el anillo soviético y los soviéticos ya pueden pivotar, pueden cortarle su línea de retaguardia, o sea, no es viable, no es claro, viable. Aparte que ya digo, Pablo finalmente decide no salir a su encuentro. Aquí ya se puede ver si es que realmente no podía, si es que no quiso, si es que no tenía los recursos suficientes, tal. Pero Pablo no sale a su encuentro y lo que te he dicho antes, o sea, Manstein tiene todo el frente roto y pues dice, mira, esto no va a llegar a nada, nos retiramos y mi principal función va a ser estabilizar el frente, porque como consiga los objetivos con la Operación Saturno, sí que vamos a perder todo. claro, queda Entonces, todo completamente comprometido, todo el frente sur. lo que vendieron la acción como las Termópilas. Stalingrado lo vendieron como si fueran las Termópilas, en las que un grupo de soldados van a ser aniquilados con el objetivo de que otro grupo mayor se salve, que es lo que pasó también con los espartanos, Claro, que bueno, mientras ellos se claro. sacrificaban en las Termópilas, el resto de Grecia se estaba preparando. Y claro, entonces, cuando los soldados que están dentro del cerco tienen conocimiento de que al final Manstein no va a venir a rescatarlos, también Paulus, por cierto, se le conocía no por ser un general muy titubeante, ¿no? Un general más de despacho, de Estado Mayor, más que uno de campo, por así decirlo, ¿no? Entonces, también, bueno, pues se cuestiona muchas veces las decisiones. Una de las que comentas fue la de no salir al encuentro de Manstein, porque realmente aún tenía una fuerza considerable, que claro, habría que ver en qué estado estaba esa fuerza también, qué poder combativo podrían tener. Yo me he leído la memoria de Paulus y son muy interesantes porque te dan una visión muy personal y eso. Y se tienden a hacer juicios, se tienden a decir, no, que Paulus era un inútil, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, había que verse ahí, ¿no? Claro, Y es lo que decía él. Decía, vamos a ver. Decía, ¿y qué? Yo incumplo la orden que me ha dado Hitler, ordeno a mi ejército salir y Hitler hace una llamada de teléfono, me destituye, nombra a otro general que va a cumplir con la orden. ¿Y qué? Y ya está. O sea, ya, ¿de qué sirve? Yo me voy fuera, ponen a otro que la cumple y ya está. O sea, que realmente no, aunque él hubiera querido, no hubiera podido. Eso es lo ya, que él te transmite en sus memorias. Pues eso, sus hombres estaban sin comer, no estaban alimentados, no claro. podían andar, hacía frío, no tenían combustible para los carros de combate, era una locura. O sea, no, no. Además, la salida del cerco hay que hacerla con cuidado porque en el momento en el que los soviéticos detectasen que están abandonando las posiciones de la ciudad, los soviéticos se hubiesen lanzado contra ellos y entonces Claro. hubiera sido el momento en el que más vulnerables hubiesen sido. Es que, ya Sí, digo, hay son una serie de muchos factores, factores. claro. Sí, A Paulus le estaban prometiendo una y otra vez, no se preocupe que vamos a ir, no se preocupe, no se preocupe, aguante, 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 que claro, y Paulus dice, si me están ordenando eso, yo me lo tengo que creer, porque es lo que me está diciendo mi superior, que van a venir a por mí, ¿qué tal? Solo falta que yo de manera propia incumpla la orden sin tener mayor visión de lo que está pasando en el conjunto del frente oriental y que por incumplir yo la orden y hacer aquí lo que me da la gana por salvarme yo y mis hombres, y esto sea peor para el ejército alemán, ¿no? Y claro. hace varias reflexiones muy buenas, ¿no? Que dice, pues eso, ¿hasta qué punto un soldado tiene que incumplir una orden a pesar de que esa orden lo lleve a la muerte, ¿no? Algo así, Claro, es que a toro pasado, pues es reflexiona, mucho más fácil ¿sabes? ver las cosas también. Y entonces, ¿qué pasa? Que un soldado tiene que cumplir solo las órdenes que lo llevan a la victoria y si se tiene que sacrificar, ¿qué pasa, no? Claro. No lo dice así, pero viene a decir eso en una de las reflexiones que hace. Bueno, vemos que el avance de Manstein fracasa, no se rompe el cerco, también colapsa el puente aéreo, o sea que las tropas alemanas quedan totalmente aisladas. ¿Cuál es la mentalidad del soldado alemán que queda ahí aislado desde enero del 43 hasta febrero, marzo, que finalmente
se rinden todas las tropas alemanas que quedaban en la ciudad. ¿Cuál era, o sea, cuál era la orden de batalla? ¿Cuál era el orden de operaciones? ¿Qué se pretendía hacer allí? ¿Quedaron A ver, simplemente a resistir o se no, intentó a algún ver, tipo de operación? a los soldados se le engaña, por así decirlo, ¿no? O sea, a ningún soldado se le informa de la realidad, porque si no, baja la moral. Claro, si A no. los soldados se les decía que los iban a rescatar, que tal, que aguantaran, que nos van a rescatar, que tal, que viene Manstein, que viene el segundo cuerpo Panzer de las SS, viene la Listandarte, la Totenkopf, la Reich, que era verdad, pero evidentemente tardaron más de la cuenta porque no podían ir más rápido. Hay que aguantar, tal, porque con este sacrificio vamos a ganar la guerra, no sé qué. Y entonces los van animando así. Son medias verdades, o sea, no es que sea mentira, son medias verdades. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que para ya el veintitantos de diciembre ya se ve que Manstein no va a llegar, pues claro, a partir de ese punto la moral sí que Bah, empieza a bajar, ¿no? Y ya a partir de enero, evidentemente el soldado no es informado de la situación de desastre total. Pero claro, tú ves que todos tus compañeros se están muriendo de hambre, se mueren de frío. Evidentemente, aunque te digan lo que te quieran decir, tú vas siendo consciente y lo sabes mejor que nadie de que la situación pues no tiene solución. Y la moral fue baja, aún así resistieron hasta el final porque sabían que no iban a esperar ningún trato benévolo de los soviéticos. Entonces, pues dice, mira, tengo dos opciones, morir en combate o morir de frío, o que me capturen los soviéticos y me maten ellos. O sea, es la espada contra la... O entre sea, Guatemala y Guatepeor. sí, contra la espada y la pared. Claro, además que era una guerra a muerte y sin cuartel contra la Unión Soviética. Al final había mucha doctrina ideológica por parte de ambos bandos. Claro. ¿Los rusos los atacaban o simplemente los cercaban y ahí estaban para No, no, dejarlos no, que morir va, de que va. hambre o los hostigaban? No, 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 no. O sea, el cerco, se estableció un cerco en Stalingrado en noviembre y ese cerco se fue cerrando. No, no, no. O sea, Ah, ahí nada claro. de. Se fueron muriendo, se murieron de hambre, pero no, no. Pero Ahí había hubo combates. combates Claro. todo el tiempo. Todo el tiempo. Hubo varias ofensivas y los soviéticos fueron cerrando cada vez más el cerco hasta que ya llegan hasta donde estaba Paulus. De hecho, lo llegan a dividir. El cerco Sí. en los últimos días se llega a dividir, cerco norte y cerco sur, y las tropas se llegan a aislar. De hecho, cuando Paulus se rinde en su cerco, no recuerdo ahora si estaba en el norte o en el sur, el otro va a seguir luchando un par de días más, ¿eh? Claro, no, Porque no le llegó la orden recae en otro también. comandante, va a recaer en Claro. otro comandante, entonces ese sí que sigue cumpliendo la orden de Hitler un par de días más, ¿sabes? Joder, pero yo cuando veo, por ejemplo, a mí una película que me marcó, no sé si, supongo que tú la habrás visto, también es Stalingrado de los años 90 Ujú. y las condiciones que atravesaron esos soldados era una auténtica locura. O sea, sin comida, sin munición. Es que yo no entiendo cómo un ser humano puede seguir combatiendo en esas condiciones. O sea que... Ya, pues yo tampoco me lo explico, la verdad. Y además que cuando estás en combate gastas más calorías de la cuenta y cuando hace frío también. O Por sea ejemplo, que estamos los hablando. oficiales, así un poquito más como curiosidad, ¿tenían mejores alimentos o prácticamente les caía lo mismo? Se supone que no, se supone que todos tenían lo mismo. Que hubo alguno que se quedara con algo un poco más, pero no, se supone que todos tenían lo mismo y además en esa situación de tanta penuria suele haber mucha camaradería entre las tropas, ¿sabes? O sea, todos la están pasando mal, no va a haber uno que diga, no, yo me lo quedo todo para mí y tú muérete. Se suele compartir todo. Pero bueno, tenemos que ser... Además que ese invierno fue especialmente duro, ¿no? Hay algunos informes que dicen que fue por la cantidad de hollín levantado en las explosiones que tapó incluso de cierta manera la atmósfera. No sé hasta qué punto es cierto esta teoría, pero sí que se dice que ese invierno del 42 fue especialmente duro. Mira, tengo aquí una gráfica. Bueno, el más duro de todo realmente fue el del 41, El del el del año 41. anterior. Ujú. El del 42 fue también duro, más duro de la cuenta, pero no fue tan duro como el del 41. Y luego ya los inviernos del 43 y 44 y 45 fueron más cálidos de la cuenta. Pero bueno, sí, digamos que el del 42, este que nos atañe, fue frío, más de la cuenta, pero no fue tan frío como el 41, pero aún así fue más Claro. frío.
O sea, que se juntaron ahí todos los factores.